Una niña en silla de ruedas se acerca a un feroz león rescatado, y algo mágico sucede. Cuando sus almas heridas se encuentran, el instinto da paso a la compasión en un momento que desafía a la ciencia. Esta historia de conexión improbable entre dos seres marcados por el sufrimiento cambiará para siempre lo que sabemos sobre empatía. Prepárate para presenciar cuando la inocencia doma a la naturaleza salvaje. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. El sol de otoño derramaba sus últimos rayos dorados sobre el zoológico de Chapultepec, cuando el rugido potente de Simba resonó por los pasillos, haciendo que los visitantes retrocedieran instintivamente, pegándose a las paredes como hojas secas arrastradas por el viento. Todos, excepto una figura diminuta en una silla de ruedas metálica que avanzaba con determinación por el sendero pavimentado, sus ruedas creando un ritmo hipnótico contra el concreto áspero. Sofía tenía solo 8 años, pero sus ojos color miel cargaban una profundidad que desafiaba su edad, como si cada día vivido contara por 2. Cada dolor soportado añadiera capas de comprensión que los niños comunes jamás conocerían. José, su padre, caminaba unos pasos atrás, las manos callosas apretando los puños de la silla con la fuerza de quien intenta controlar lo incontrolable. A sus 35 años, cargaba arrugas prematuras que contaban historias de noches de insomnio y preocupaciones constantes. El olor a desinfectante hospitalario aún impregnaba su ropa. Recuerdo de la consulta médica de esa mañana, más en una secuencia interminable que había comenzado 2 años antes, cuando un conductor ebrio transformó una ida rutinaria a la escuela en una batalla por la supervivencia. El zoológico representaba un raro oasis de normalidad en sus vidas, un lugar donde Sofía podía simplemente ser una niña maravillada con el mundo natural, donde José podía bajar momentáneamente la guardia hipervigilante que mantenía desde el accidente. Planeaba cada visita con precisión militar, memorizando cada rampa de acceso, cada baño adaptado, cada posible obstáculo que pudiera frustrar a su hija. Su ansiedad crónica, que antes del accidente era solo un murmullo de fondo en su vida, ahora rugía tan fuerte como el león que acababan de escuchar. Aire llevaba el aroma peculiar de paja húmeda mezclada con el olor salvaje de los animales, una combinación que siempre hacía sonreír a Sofía. Inspiraba profundamente, como si pudiera absorber toda la vitalidad del lugar a través de los pulmones. Grupos de niños corrían excitados por el sendero principal, sus gritos de alegría puntuando el ambiente como notas musicales desafinadas, pero sinceras. Padres exhaustos arrastraban carriolas y mochilas pesadas, mientras parejas de novios aprovechaban los rincones sombreados para intercambiar caricias furtivas. Entre la multitud, una figura llamó la atención de José. Ana, la nueva veterinaria del zoológico, organizaba un grupo de visitantes para la próxima charla educativa. Su cabello castaño recogido en una práctica cola de caballo se balanceaba mientras ella gesticulaba animadamente, explicando algo sobre comportamiento animal. José ya la había notado en visitas anteriores, siempre admirando de lejos su pasión evidente por el trabajo y la gentileza con la que trataba tanto a animales como a visitantes. Sofía, con la perspicacia típica de los niños, ya había percibido las miradas furtivas de su padre. «Papá, quiero ver al Rey León», insistió Sofía, su voz cargando esa determinación inquebrantable que José conocía también. Era la misma voz que había usado durante meses de fisioterapia dolorosa, la misma que empleaba cuando médicos bien intencionados sugerían límites que ella se negaba a aceptar. Señaló el área de los grandes felinos, donde una aglomeración de personas indicaba que algo especial estaba sucediendo. José dudó por un momento, calculando mentalmente la distancia, el terreno, las posibles dificultades. Este hábito de anticipar problemas se había vuelto tan automático como respirar. Pero el brillo en los ojos de Sofía, esa luz que ningún accidente había logrado apagar, venció sus reservas. Ajustó su agarre en los puños de la silla y comenzó a navegar entre la multitud,
murmurando disculpas educadas mientras abría camino. El área de los grandes felinos estaba especialmente concurrida debido al festival anual de conservación. Banderas coloridas ondeaban en la brisa suave, y puestos vendían souvenirs cuyas ganancias serían destinadas a proyectos de preservación. El sonido de una banda local tocando música folclórica creaba una atmósfera festiva que contrastaba con la solemnidad usual del zoológico. Fue entonces cuando lo vieron. Simba reposaba en su plataforma elevada como un monarca aburrido observando súbditos indignos de su atención. Incluso acostado, su presencia era imponente. La melena oscura enmarcaba su rostro como una corona de sombras, y músculos poderosos ondulaban bajo, su pelaje dorado con cada movimiento mínimo. Pero eran las cicatrices las que contaban la verdadera historia. Líneas blancas serpenteando por el flanco derecho, memorias grabadas en la carne de años de sufrimiento en un circo clandestino. El Dr. García, el biólogo jefe responsable de los grandes felinos, impartía su charla educativa manteniendo distancia respetuosa de la reja de protección. A sus 50 años, con cabello cano y gafas que constantemente se resbalaban por la nariz, poseía esa combinación rara de conocimiento profundo y habilidad para comunicar complejidades de forma accesible. Este magnífico predador aún se está adaptando al nuevo ambiente, explicaba, gesticulando con las manos manchadas por la edad. Simba fue rescatado hace 6 meses de condiciones deplorables. Por favor, mantengan distancia de las rejas de protección. Su temperamento aún es impredecible. Sofía escuchaba atentamente, sus pequeños dedos tamborileando en los brazos de la silla en un ritmo que solo ella comprendía. José notó el patrón. Era el mismo que usaba cuando estaba procesando información importante, archivando detalles en su mente extraordinariamente aguda. La niña poseía una capacidad notable de observación, quizás desarrollada como compensación por su movilidad limitada, quizás simplemente parte de quien siempre había sido. El doctor García continuaba su explicación sobre el proceso de rehabilitación de animales salvajes traumatizados, pero Sofía ya no prestaba atención a las palabras. Sus ojos estaban fijos en Simba, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso que desafiaba la explicación lógica. El león, que hasta entonces había ignorado completamente la presencia humana, movió ligeramente la cabeza, sus ojos ámbar encontrando los de la niña a través de la distancia y las barreras. Ana se acercó al grupo, cargando un balde con suplementos vitamínicos que serían añadidos a la próxima comida de Simba. José sintió que su corazón se aceleraba ligeramente cuando ella pasó junto a ellos, dejando en el aire un rastro sutil de perfume floral mezclado con el olor característico de quien trabaja con animales. Saludó a Sofía con una sonrisa cálida, reconociéndola de las visitas anteriores. «Hola, Sofía. ¿Viniste a ver a nuestro nuevo residente?», preguntó Ana, agachándose para ponerse a la altura de la niña. José admiró el gesto. Pocas personas se tomaban el trabajo de ajustar su postura al hablar con Sofía, prefiriendo hablar por encima de su cabeza como si fuera invisible. Sofía asintió entusiastamente. «Es hermoso, pero está triste», observó, con esa franqueza desconcertante de los niños. «Puedo verlo en sus ojos. Es como cuando papá cree que no estoy viendo». José sintió que el rubor subía por su cuello. Ana le lanzó una mirada comprensiva antes de volver su atención a Sofía. «Tienes razón. Simba ha pasado por muchas dificultades, pero estamos haciendo todo para que se sienta seguro y feliz aquí». La conversación fue interrumpida por una conmoción repentina. Un grupo de adolescentes, corriendo para no perderse el show de focas que comenzaría en breve, tropezó accidentalmente con la silla de Sofía. El impacto no fue fuerte, pero suficiente para desplazar la silla unos metros, acercándola peligrosamente a la barrera de seguridad. «Disculpa, jovencita», murmuró uno de los jóvenes, intentando torpemente recolocar la silla. En su prisa y vergüenza, terminó dejándola aún más cerca de la reja de lo que estaba originalmente.
Los adolescentes desaparecieron entre la multitud antes de que José pudiera protestar. Sofía, fascinada por la proximidad inesperada con Simba, no llamó a su padre. Su silencio siempre había sido su peculiar forma de rebelión contra la sobreprotección constante. Sabía que tenía solo segundos antes de que José se diera cuenta y la alejara. Así que aprovechó para observar al león más de cerca. Podía ver ahora detalles que escapaban a la distancia. La textura áspera de las cicatrices, el modo en que una de las orejas estaba ligeramente caída, probablemente debido a alguna lesión antigua. Simba, hasta entonces indiferente a los visitantes, levantó la cabeza abruptamente. Sus ojos ámbar se fijaron directamente en Sofía, con una intensidad que hizo que el aire alrededor pareciera más denso. Un silencio tenso se estableció entre la niña inmóvil y el predador ahora alerta. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejando solo a los dos seres heridos reconociéndose mutuamente. Los primeros visitantes en notar la situación comenzaron a murmurar ansiosamente. Una mujer soltó un grito ahogado, señalando la proximidad peligrosa. El murmullo rápidamente se transformó en una ola de preocupación que se extendió por la multitud como ondas en un lago. José estaba pagando por 2 helados en un puesto cercano, distraído momentáneamente por la tarea de equilibrar los conos y la cartera, mientras el vendedor buscaba cambio. Fue el silencio súbito de la multitud lo que lo alertó, ese tipo de calma que precede tormentas o tragedias. Se giró, los helados cayendo de sus manos y estrellándose en el suelo cuando vio dónde estaba Sofía. ¡Sofía! El grito rasgó su garganta con fuerza primitiva. Años de miedo reprimido, de pesadillas sobre perder a su hija, explotaron en ese único momento. Soltó todo y corrió, ignorando los gritos de advertencia a su alrededor. Ana fue una de las primeras en reaccionar profesionalmente. Soltó el balde de suplementos y corrió hacia el doctor García, quien abandonó su charla a mitad de una frase sobre comportamiento territorial. Código amarillo en el recinto 7. Gritó por la radio, su voz manteniendo una calma entrenada que contrastaba con el pánico creciente a su alrededor. Nadie se mueva bruscamente, instruyó el doctor García, su voz cargando la autoridad de décadas de experiencia. Guardias de seguridad, mantengan el perímetro. Equipo médico, en prontitud. Su mente calculaba rápidamente las opciones mientras observaba a Simba levantarse lentamente, sus músculos poderosos ondulando bajo el pelaje. José fue interceptado por 2 guardias de seguridad robustos, cuando estaba a metros de su hija. Luchó contra ellos con fuerza sobrehumana alimentada por la desesperación. Ella no puede moverse rápido, ¿no entienden?, gritaba, lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba liberarse. «Es mi bebé, por favor». Sofía permaneció, sobrenaturalmente tranquila durante todo el caos. Sus pequeñas manos descansaban tranquilamente en su regazo, y sus ojos nunca dejaron los de Simba. Era como si estuviera en estado de trance, o quizás en un tipo de comunicación que trascendía palabras y lógica. Más tarde, ella describiría la sensación como estar envuelta en una burbuja de silencio, donde solo ella y el león existían. El equipo de emergencia del zoológico asumió posiciones estratégicas. 2 tiradores con dardos tranquilizantes apuntaban cuidadosamente, esperando solo la orden para actuar. Veterinarios preparaban equipo médico para cualquier eventualidad. Los visitantes eran rápidamente evacuados del área, algunos protestando por querer filmar el incidente, otros huyendo en pánico. El mundo pareció contener la respiración colectivamente cuando Simba comenzó a moverse. Cada paso del gran felino reverberaba como trueno en el silencio tenso. Sus patas masivas tocaban el suelo con gracia letal y su melena se balanceaba como sombras danzantes. Las cicatrices en su flanco parecían pulsar bajo la luz del sol poniente, contando historias mudas de dolor y supervivencia. Ana agarró el brazo del doctor García. «Doctor, tenemos que hacer algo».
susurró urgentemente. Pero el biólogo estaba paralizado, viendo algo que desafiaba toda su formación científica. «Espera», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Algo está sucediendo aquí». Cuando Simba llegó a la reja, lo impensable sucedió. En lugar del rugido amenazador que todos temían, en lugar de las garras extendidas y colmillos expuestos, el poderoso felino hizo algo que dejó boquiabiertos incluso a los cuidadores más experimentados. Bajó lentamente su majestuosa cabeza hasta quedar al nivel de la silla de ruedas de Sofía, sus movimientos deliberados y cuidadosos como los de una madre con su cría. Un sonido comenzó a emanar del pecho masivo del león. No un rugido, no un gruñido de advertencia, sino algo que se asemejaba imposiblemente a un ronroneo. Era un sonido profundo y vibratorio, que parecía resonar en los huesos de todos los presentes, llevando consigo un mensaje antiguo de reconocimiento y compasión. Sofía, ignorando los gritos ahogados de horror a su alrededor, extendió lentamente su pequeña mano a través de la reja de seguridad. José sintió que su corazón se detenía, el tiempo congelándose en ese momento terrible entre la vida y la muerte. Pero en lugar de arrancar la mano de la niña con una mordida, Simba gentilmente frotó su enorme cabeza contra sus dedos, cerrando los ojos como un gato doméstico recibiendo caricias. Imposible, el doctor García finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. En 25 años de carrera, yo no pudo terminar la frase, las palabras fallando ante el misterio que se desarrollaba. Ana fue la primera en recuperarse del shock. Con movimientos cuidadosos para no asustar ni al león ni a la niña, se acercó lentamente. «Sofía, querida», susurró suavemente, «¿puedes retirar la mano despacio, solo para asegurarnos de que todos estén seguros?» Sofía miró a Ana, luego a Simba y finalmente a su padre, que había dejado de luchar contra los guardias de seguridad y ahora lloraba abiertamente. «Él no me va a lastimar», dijo con convicción absoluta. «Él sabe cómo es. Los dos sabemos». Con renuencia, Sofía retiró la mano. Simba permaneció junto a la reja por unos momentos más, sus ojos aún fijos en la niña, antes de alejarse lentamente y regresar a su plataforma. Se acostó de frente a Sofía, como un guardián silencioso, y no se movió por el resto del día. El caos que siguió fue controlado pero intenso. Paramédicos examinaron a Sofía, quien cooperó con impaciencia mal disimulada. José abrazó a su hija con fuerza suficiente para romper costillas, alternando entre alivio, rabia y asombro. Los visitantes fueron entrevistados, se llenaron reportes y los protocolos de seguridad fueron revisados urgentemente. Pero fue Ana quien hizo la observación que cambiaría todo. Mientras ayudaba a calmar a José, ofreciéndole agua y un lugar para sentarse, mencionó algo que había notado. «La forma en que Simba se movió», dijo pensativamente. «¿Lo notaste? Estaba cojeando ligeramente, muy sutil, pero estaba allí». El doctor García, escuchando la conversación, frunció el ceño. «Esto no estaba en los reportes veterinarios del rescate. Vamos a necesitar hacer exámenes más detallados. Si hay una lesión no diagnosticada». La revelación llegó 3 días después de una batería de exámenes que Simba sorprendentemente toleró sin la usual necesidad de sedación. Pesada. Radiografías y resonancias revelaron lo que años de abuso habían escondido. Una lesión antigua en la columna que limitaba parcialmente sus movimientos, aunque de forma casi imperceptible para observadores casuales. «Es increíble que haya sobrevivido en el circo con esta condición», explicó el veterinario jefe durante una reunión de emergencia. «El dolor debió ser constante. Aprendió a compensar tan bien que nadie lo notó». La noticia se extendió rápidamente, primero entre el equipo del zoológico, luego a la comunidad científica y finalmente a los medios. El encuentro milagroso, como fue apodado, se convirtió en tema de discusiones acaloradas en conferencias de etología y psicología animal.
Se propusieron y debatieron teorías, desde campos electromagnéticos hasta telepatía interespecífica. Pero para Sofía, la explicación era simple. Durante una entrevista cuidadosamente supervisada para un documental sobre el incidente, articuló con la claridad desconcertante que la caracterizaba: cuando estás roto, reconoces a otros que también lo están. Es como un club secreto del que nadie quiere formar parte, pero cuando estás ahí, simplemente lo sabes. José observaba a su hija durante esas entrevistas con una mezcla de orgullo y dolor. El incidente lo había forzado a confrontar verdades incómodas sobre sí mismo. En una sesión con el psicólogo que había comenzado a ver después del evento, admitió: pasé tanto tiempo intentando protegerla del mundo que no me di cuenta de que estaba sofocando su fuerza. Sofía no necesita que la mantenga en una burbuja. Necesita que la ayude a navegar por el mundo tal como es. El zoológico, respondiendo al abrumador interés público y al potencial terapéutico demostrado, comenzó a desarrollar un programa revolucionario. Ana, promovida a coordinadora de la nueva iniciativa, trabajó incansablemente para crear protocolos que permitieran interacciones seguras entre niños con necesidades especiales y animales rescatados. No es solo sobre los beneficios terapéuticos para los niños, explicó ella durante una presentación para potenciales patrocinadores, con José y Sofía en primera fila. Los animales también se benefician. Simba mostró mejoras notables en su comportamiento desde que comenzó a interactuar regularmente con Sofía y otros niños del programa. Las visitas semanales de Sofía al zoológico se convirtieron en un ritual sagrado. Siempre los miércoles, a las 3 de la tarde, ella y José llegaban para su sesión especial. Un vidrio de seguridad especialmente instalado permitía proximidad sin riesgo, y Simba invariablemente estaba esperando, acostado lo más cerca posible de la barrera. Durante esas visitas, algo comenzó a florecer entre José y Ana. Comenzó con conversaciones sobre el programa, discusiones sobre el progreso de Sofía y el comportamiento de Simba. Ana admiraba la dedicación de José como padre, mientras él se maravillaba con su pasión y competencia profesional. Pequeños gestos fueron las primeras señales: una taza extra de café traída sin ser pedida, un toque prolongado al pasar documentos. Sofía, siempre observadora, fue la primera en comentar: «Le gustas a Ana, papá», anunció durante la cena, una noche, haciendo que José se ahogara con la pasta. «Y a ti también te gusta ella. Tus ojos se ponen diferentes cuando ella está cerca». José intentó protestar, pero Sofía continuó implacable: «Es bueno. Sonríes más. Como Simba, cuando me ve». El primer momento verdaderamente significativo entre José y Ana sucedió durante una tormenta inesperada. Se habían quedado atrapados en el zoológico después del horario de cierre, esperando a que la lluvia disminuyera. Sofía dormía en su silla, exhausta después de un día particularmente activo. Sentados en la oficina de Ana, bebiendo té y escuchando la lluvia tamborilear en el tejado, compartieron historias. José habló sobre su esposa, muerta en el mismo accidente que hirió a Sofía, sobre la culpa de haber sobrevivido ileso mientras las dos personas más importantes de su vida sufrieron tanto, sobre el miedo constante a fallar como padre, de no ser suficiente para Sofía. Ana escuchó sin juzgar, ocasionalmente tocando su mano en un gesto de consuelo silencioso. Cuando fue su turno, habló sobre su propia pérdida, un hermano menor con parálisis cerebral que había muerto años antes, y cómo eso había dirigido su carrera hacia trabajar con seres vulnerables. La lluvia había parado cuando se dieron cuenta de que sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Fue un momento de reconocimiento mutuo, no muy diferente de lo que había sucedido entre Sofía y Simba. Dos corazones heridos, reconociendo en el otro la posibilidad de curación. En las semanas siguientes, la relación evolucionó naturalmente. Ana comenzó a unirse a José y Sofía en algunas cenas. José pasó a ayudar como voluntario en el programa del zoológico.
Sofía observaba todo con satisfacción mal disimulada, ocasionalmente haciendo comentarios inocentes que dejaban a los adultos ruborizados. El programa de interacción terapéutica creció rápidamente. Niños de toda la región eran traídos para sesiones cuidadosamente supervisadas. No todas las conexiones eran tan dramáticas como la de Sofía y Simba, pero cada pequeño progreso era celebrado. Una niña autista que no hablaba hacía años dijo sus primeras palabras para una guacamaya rescatada. Un niño con parálisis parcial recuperó motivación para fisioterapia después de interactuar con un caballo que había sobrevivido a un incendio. El doctor García, inicialmente escéptico, se convirtió en uno de los mayores defensores del programa. Durante una conferencia internacional, presentó datos preliminares que sugerían beneficios medibles tanto para los niños como para los animales participantes. Estamos apenas rascar la superficie de lo que es posible cuando abordamos la curación de forma holística, declaró ante una audiencia de científicos fascinados. Pero no todo fueron éxitos fáciles. Hubo contratiempos y desafíos. Un día, Simba se negó a dejar su refugio, permaneciendo encogido en la esquina más distante. Sofía quedó devastada, convencida de que había hecho algo mal. Fue Ana quien la consoló, explicando que incluso los más fuertes tienen días difíciles. Simba está aprendiendo que está seguro para mostrar cuando no está bien, dijo ella, abrazando a Sofía. Eso también es progreso. Confía en nosotros lo suficiente para mostrar su vulnerabilidad. El insight llevó a una conversación profunda entre Sofía y José esa noche. Ella admitió que a veces fingía estar bien cuando no lo estaba, por miedo a preocuparlo aún más. José, por su parte, reconoció que su propio miedo había creado una atmósfera donde Sofía sentía que necesitaba ser demasiado fuerte para su edad. A partir de ese día, establecieron un nuevo ritual. Todas las noches, antes de dormir, cada uno compartía una cosa que había sido difícil ese día, y una que había traído luz. Era simple, pero transformador, permitiendo que ambos fueran humanos completos el uno con el otro. El primer gran desafío de la relación de José y Ana llegó cuando un periódico sensacionalista publicó un artículo cuestionando la seguridad del programa, insinuando negligencia y peligro inminente. A pesar de ser infundadas, las acusaciones generaron una tormenta de controversia. Padres retiraron a sus hijos del programa. Patrocinadores amenazaron con retirar fondos. José encontró a Ana llorando en su oficina después de una reunión particularmente brutal con la junta directiva del zoológico. Sin dudar, la envolvió en sus brazos, murmurando palabras de consuelo. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida que intercambiaron las primeras declaraciones de amor. «Vamos a luchar por esto juntos», prometió José. «Este programa, tú, todo esto ha cambiado nuestras vidas. No vamos a dejar que las mentiras destruyan algo tan importante». La batalla fue ardua. Reuniones con abogados, campañas de concientización pública, testimonios emocionados de familias beneficiadas. Sofía, con permiso cuidadoso de José, grabó un video que se volvió viral, explicando con elocuencia infantil lo que el programa significaba para ella y otros niños. La marea cambió cuando un equipo de documentalistas respetados, que había acompañado el programa desde el principio, lanzó una película mostrando la realidad detrás de los titulares sensacionalistas. Escenas de niños floreciendo, animales recuperándose, y la dedicación incansable del equipo del zoológico conmovieron al público. Simba, sin saber de la tormenta política a su alrededor, continuaba su propio proceso de curación. Sus episodios de agresividad disminuyeron drásticamente. Comenzó a interactuar positivamente con otros leones del zoológico, algo considerado imposible cuando llegó. Los veterinarios notaron mejoras en su condición física, atribuidas tanto al tratamiento médico como al bienestar emocional mejorado.
El clímax emocional llegó durante la celebración del 1906, primer aniversario del programa. El zoológico organizó un evento especial, invitando a todas las familias participantes, patrocinadores y a los medios. Fue durante la ceremonia que José hizo algo que sorprendió a todos, especialmente a Sofía. Había preparado un discurso sobre el programa, pero en el momento de hablar cambió de idea. En lugar de eso, se giró hacia Ana, quien estaba a su lado en el escenario, y se arrodilló. El silencio que siguió fue absoluto, reminiscente de aquel primer momento entre Sofía y Simba. Ana, entraste en nuestras vidas cuando más necesitábamos luz. Nos mostraste que estar roto no significa ser irreparable. El amor puede florecer en los lugares más inesperados. Su voz tembló con emoción. Sofía y yo quisiéramos saber si aceptarías formar parte oficial de nuestra familia pequeña, pero feroz. El sí de Ana fue ahogado por sus lágrimas y por los aplausos ensordecedores de la multitud. Sofía, en el escenario en su silla, irradiaba alegría pura. Cuando Ana se agachó para abrazarla, susurró: «Te dije que le gustabas». La boda, 6 meses después, se celebró en el zoológico, naturalmente. Fue una ceremonia íntima, pero profundamente significativa. Simba, en su recinto especialmente decorado para la ocasión, observó los procedimientos con lo que Sofía juraba era aprobación en sus ojos ámbar. Durante los votos, José habló sobre cómo el amor verdadero no es la ausencia de miedo, sino la valentía de ser vulnerable a pesar de él. Ana habló sobre cómo la familia no se define por sangre o circunstancia, sino por la elección diaria de cuidarse el uno al otro. Sofía, como dama de honor, se robó el show con un discurso sobre cómo a veces las mejores cosas vienen de los momentos más aterradores. La luna de miel fue pospuesta. Ninguno de los tres quería separarse tan pronto. En lugar de eso, hicieron un viaje de fin de semana a la playa, donde Sofía experimentó por primera vez la sensación de flotar en el mar con ayuda de equipos especiales. La expresión de libertad absoluta en su rostro, mientras las olas la mecían, quedó grabada para siempre en la memoria de sus padres. El programa del zoológico continuó creciendo y evolucionando. Investigadores de universidades prestigiadas comenzaron estudios longitudinales sobre los efectos de la interacción animal-humana en procesos de curación. Simba se convirtió involuntariamente en una celebridad científica, aunque permaneció ajeno a su fama, prefiriendo sus momentos tranquilos con Sofía. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que la discapacidad de Sofía la frustraba, más allá de las palabras. Días en que José luchaba con la ansiedad. Días en que Ana se sentía abrumada intentando equilibrar su trabajo con la vida familiar. Pero habían aprendido que la fe no es creer que los días malos no vendrán, sino confiar en que la luz siempre regresa. Un momento particularmente conmovedor ocurrió cuando Sofía, ahora con 10 años, fue invitada a hablar en una conferencia médica sobre su experiencia. En lugar de enfocarse en sus limitaciones, habló sobre cómo su silla de ruedas eran sus alas, permitiéndole ir a lugares y conocer seres extraordinarios como Simba. La gente siempre me pregunta si me gustaría volver a caminar, dijo ella a una audiencia de médicos emocionados. Claro que sí, pero si pudiera volver en el tiempo y evitar el accidente, y eso significara nunca conocer a Simba, nunca ver a papá encontrar a Ana, nunca ayudar a todas esas niños y animales, no cambiaría nada. A veces el camino más difícil lleva a los lugares más hermosos. El Dr. García, ahora consultor senior del programa expandido, frecuentemente usaba la historia de Sofía y Simba en sus charlas. Animales y humanos comparten más de lo que imaginamos, decía. La capacidad de reconocer sufrimiento en otro ser, de responder con compasión, en lugar de indiferencia o agresión. Eso es lo que nos hace verdaderamente vivos. Con el paso de los años, el vínculo entre Sofía y Simba permaneció fuerte. Incluso cuando otros leones fueron introducidos al programa. Incluso cuando Sofía
Hizo amigos humanos a través de las sesiones de terapia grupal. Aquella conexión inicial permaneció única. Empleados del zoológico reportaban que Simba siempre sabía cuándo era miércoles, poniéndose visiblemente más alerta en las mañanas de los días de visita de Sofía. Ana documentó meticulosamente estas observaciones, contribuyendo a un creciente cuerpo de literatura sobre cognición y emoción animal. Su trabajo, combinado con los datos del programa, comenzó a cambiar percepciones en la comunidad científica sobre la profundidad de la experiencia emocional animal. Pero más allá de los papers académicos y conferencias, el impacto real era visible en las vidas transformadas. Niños que habían perdido la esperanza encontraron motivos para sonreír. Animales considerados irrecuperables mostraron capacidad sorprendente para confianza y afecto. Familias fragmentadas por el trauma encontraron caminos para la curación. José, reflexionando sobre la jornada durante el aniversario de 5 años del primer encuentro, se maravilló con los giros del destino. Si alguien me hubiera dicho en aquel día terrible en el hospital que nuestro mayor dolor llevaría a nuestra mayor alegría, no lo habría creído. Le dijo a Ana mientras observaban a Sofía liderando un grupo de nuevos niños en el programa. Ana apretó su mano, su anillo de bodas brillando bajo la luz del sol. La esperanza es así. Crece en las grietas que el dolor deja atrás. El programa enfrentó desafíos continuos. La financiación siempre era una preocupación. Ocasionalmente, animales o niños no respondían bien al programa y necesitaban enfoques diferentes. Hubo pérdidas también. Algunos animales ancianos fallecieron, dejando a los niños que se habían conectado con ellos navegando por el duelo. Fue durante uno de esos momentos difíciles cuando Sofía demostró la profundidad de su madurez emocional. Cuando una águila rescatada con la que una niña llamada Isabela había creado lazos murió inesperadamente, Sofía fue la primera en ofrecer consuelo. «¿Sabes?», le dijo a Isabela, abrazándola torpemente desde la silla de ruedas. Eagle, como se llamaba cariñosamente al águila, nos enseñó algo importante. Nos mostró que incluso con alas rotas podemos tocar el cielo en el corazón de alguien. Eso nunca muere. El memorial improvisado que los niños organizaron para Eagle se convirtió en un evento anual, celebrando a todos los animales que habían pasado por el programa. Era un recuerdo gentil de que el amor trasciende la pérdida, que las conexiones significativas dejan marcas permanentes en nuestras almas. Simba, ahora envejeciendo con gracia, permaneció el corazón del programa. Sus articulaciones artríticas lo hacían más lento y dormía más de lo que estaba despierto. Pero cada miércoles, sin falta, estaba en su puesto esperando a Sofía. La niña, ahora una adolescente, había cambiado físicamente, pero la esencia de su conexión permaneció inalterada. Durante una visita particularmente memorable, Sofía trajo su diario para leerle a Simba. Era un proyecto escolar sobre momentos que cambian vidas, y había elegido escribir sobre su primer encuentro. Mientras leía, su voz resonando por los altavoces especialmente instalados para que Simba pudiera escucharla claramente, empleados del zoológico se detuvieron a escuchar. «Querido Simba», leyó, «me enseñaste que la valentía no es no tener miedo. Es extender la mano incluso cuando todos dicen que es peligroso. Es confiar en que existe bondad esperando del otro lado de las rejas que construimos. Gracias por verme cuando me sentía invisible. Gracias por mostrarme que estar roto puede ser hermoso». Simba, como si entendiera cada palabra, se levantó lentamente y caminó a vidrio. Presionó su frente contra la barrera y Sofía imitó el gesto. En ese momento, todos los presentes sintieron el peso sagrado de presenciar algo extraordinario. No solo la amistad entre una niña y un león, sino la prueba viviente de que la compasión no conoce especies. El documental final sobre el programa, lanzado en el 10º aniversario, se convirtió en un fenómeno global. Ganó premios prestigiados e inspiró programas similares en zoológicos alrededor del mundo. Pero para Sofía, José y Ana,
El verdadero premio eran los momentos cotidianos. Cenas familiares donde Sofía se reía de los chistes malos de José. Mañanas de sábado en el zoológico donde Ana enseñaba a Sofía sobre comportamiento animal. Noches tranquilas, donde los tres simplemente existían juntos en un silencio cómodo. Su historia se convirtió en leyenda en el zoológico. A los cientos y nuevos empleados se les contaba sobre el día en que una niña en silla de ruedas domó no solo a un león feroz, sino los corazones de todos que presenciaron su valentía. Los visitantes venían esperando ver a Simba y siempre se iban con más de lo que esperaban. Una lección sobre resiliencia, sobre amor, sobre la posibilidad de luz incluso en la oscuridad más profunda. Y cada miércoles, mientras el sol se ponía sobre el zoológico y Sofía se despedía de Simba hasta la próxima semana, la misma pregunta flotaba en el aire como una bendición y un desafío. ¿Y tú? ¿En qué momento dejarás que la esperanza florezca en tu desierto?